El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Palabra del Señor. En la continuación de este Evangelio de San Mateo del domingo pasado, valdría el preguntarse: ¿quién ha estado en misa el domingo pasado? Y podemos recordar, si el Alzheimer no nos juega una mala pasada, que el domingo pasado precisamente también Jesús nos colocaba una de estas parábolas del Evangelio de San Mateo, de la que hoy es continuación, en torno al campo, en torno al terreno, en torno al sembrador, en torno a la semilla. Ahora ese terreno, esa semilla, comienza a germinar y nos encontramos que junto al grano de trigo crece también la mala hierba, la cizaña. Para muchos de nosotros, que somos hijos de un ambiente, de una cultura, de una sociedad urbana y cada vez menos rural, aunque más de alguno aquí quizás puede levantar la mano diciendo que él sí es de ámbito rural y que entiende, los que no entendemos tanto el campo porque no lo hemos trabajado, yo tengo que relatar que mi primera experiencia de campo como chico de ciudad fue en los campos de Salamanca. En nuestra casa de formación de los Legionarios de Cristo en Salamanca, como parte de la formación, tenemos el trabajar en tareas, en este caso agrícolas, por 2 veranos. Por primera vez en la vida me vi delante de un surco con un azadón en la mano. Y ahí el campesino nos indicaba lo que era escardar, que era un verbo que ni siquiera había conocido, escardar, que es quitar la mala hierba. Y puesto a escardar, en este caso era la remolacha, también en mi vida había visto una remolacha, ni siquiera sabía que de la remolacha se saca el azúcar. Pues bien, puestos a escardar, a quitar la mala hierba, el campesino iba detrás de nosotros y a muchos nos advertía diciendo: oye, que me estás quitando la remolacha y te estás dejando la mala hierba, porque son 2 hierbas iguales. Igualmente uno puede percibir entre la cizaña y el trigo. Es difícil diferenciar cuál es uno y cuál es otro. Y en esta experiencia personal que al menos yo tuve, me daba cuenta de la realidad y de la hermosura y del contenido de estas parábolas de Jesús, de estas imágenes que Él nos traza a través de estas líneas del Evangelio. ¿Qué podemos nosotros decir sobre la cizaña y sobre el trigo? De las muchas cosas que se pueden decir, yo destacaría la siguiente. La primera, la cizaña. El mal existe. Y como existe el mal, existe su autor, el maligno. Existe, por tanto, el demonio, existe Lucifer, existe el diablo. Esto es una realidad de la cual tal vez incluso nosotros mismos, sacerdotes, poco predicamos, pero esto es parte del Evangelio que se desprende del día de hoy.
el maligno existe. Y sin hacer muchas disquisiciones y cábalas y exposiciones, basta tan solo hacer esta reflexión y cada quien que vea. Cuando tú te propones hacer el bien, ¿cuántas cosas te salen para que no hagas el bien? Me quiero apuntar de voluntario en la encarnación, pero mi marido, mi mujer, los hijos, ¿no? Y justo, pues es que los domingos me han surgido tales cosas y resulta que te encuentras con una fuerza que, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿De dónde viene? Me vengo a ofrecer a Cáritas para hacer grandes cosas. Y nos ponemos a trabajar en Cáritas y no dejamos de discutir si esta vino, la otra no, y claro, y esto, y además que desordenado esto, y los paquetes, y la cizaña comienza a estar entre nosotros. Y entramos en un organismo de la Iglesia para hacer el bien y nos estamos llenando de mal. Y así, ¿cuántas cosas, y cada uno podría poner, a la hora de hacer el bien, nos encontramos que surge el mal? Contrario a eso, cuando yo voy a hacer alguna cosa que no está bien, no digo que sea mala, pues no surge nada. No surge nada, vamos, nada. Yo esto lo sentía mucho de chicos, así que a los que estáis aquí en edad juvenil, basta que uno quiera ir a un retiro, surge el mejor partido el fin de semana, surge mejor plan de fin de semana. Si te vas de fiesta no surge nada, no hay ningún problema. Y uno puede percibir cómo realmente el maligno existe. Y aquí debemos de estar atentos a esta realidad revelada por Cristo de manera especial y que nosotros podemos percibir a nivel personal y que la Iglesia bien nos viene a delatar en torno a lo que es el maligno. Otro punto que nosotros podemos sacar de la cizaña, cómo la cizaña crece en medio de nosotros. A veces podemos percibir que el mal lo vemos ahí en el horizonte y no, o sea, el mal comienza a estar dentro de nosotros mismos. Nosotros estamos tocados por el pecado original. Esto conlleva que llevamos dentro de nosotros y se manifiesta los 7 pecados capitales. Y esto lógicamente hace que a nada que nos descuidemos, la cizaña sale. Por eso la Iglesia nos recomienda la vida espiritual, esa vida ascética, esa capacidad de dominio, de ejercicio, de fuerza, de voluntad, así como la mística, ese pedido de gracia, ese recibir la gracia, como es confesarnos y poder absolver nuestros pecados, porque dentro de nosotros va la cizaña. No es tanto lo que son los malos, ¿no? Y bueno, yo que soy muy bueno. No, es que dentro de ti está la cizaña. Entonces hay que tener cuidado porque en tu terreno sale esa cizaña, al menos al poco que tú te descuides, ahí está la cizaña. Otro aspecto que destacaríamos de la cizaña, y los que son más de campo quizás conocen más, es que es un tipo de planta que es tóxica. Esto es curioso, o sea, no simplemente es una mala hierba, sino que es tóxica. Entonces, al ser tóxica, contamina el ambiente en su alrededor. Aquí nosotros podemos, en esta imagen que Jesús nos da tan certera de lo que es la cizaña, cómo nosotros podemos llegar a percibir que el mal nos es tóxico. Es decir, que nosotros puestos en ambientes donde hay cizaña, no solamente requerimos las mascarillas como llevamos ahí puestas, sino que ciertamente nos podemos contagiar. Y esto es una realidad que uno pues percibe. ¿Cuántas veces en ambientes donde pues uno ha estado que no son los que tenían que ser, pues uno se contagia en su pensamiento, en su forma de ser, en su actuar, al punto que los padres de familias llegan a llevarse las manos a la cabeza diciendo, pero ¿cómo ha cambiado este chico? ¿Pero qué es lo que ha pasado? Bueno, pues el ambiente. Debemos de cuidar el ambiente donde nos rodeamos, sea de amistades incluso, de trabajo, de entorno, como para percibir si tal vez yo no me contagio de ese ambiente tóxico de cizaña, es decir, del mal. Y al poco tiempo pues estoy pensando
como no debería de pensar y actuar como no debería de actuar. Frente a este panorama de la cizaña en torno al trigo bueno a recoger, yo extraería como conclusión una lección que nos es muy válida y viene del libro de Job, donde el santo justo Job, ante el mal que le acaece en su vida, dice: hagamos del mal un bien. Porque es un misterio en esta parábola del Evangelio y donde Jesús se reafirma diciendo: déjenla crecer juntos. Si no, sería más fácil que no existiera el mal en el mundo, que no existiera el demonio, que no existiera el maligno, que no existiera ni la policía ni las cárceles, porque todos somos buenos. Sería un mundo ideal que ese existe, pero está en el cielo. Mientras tanto, nosotros, purgando en esta tierra, tenemos nosotros que percibir que la cizaña nos hace a nosotros crecer en virtud, porque Dios quiere de nosotros que seamos libres y que en esa libertad entre el bien y el mal elijamos el bien, porque si no, no tenemos méritos. Y los méritos para el cielo es precisamente llegar a optar por el bien y saber enfrentar el mal y rechazar ese mal. Y esta sentencia del libro de Job bien nos puede ayudar. Hagamos del mal un bien. Y como estamos en la casa de Santa Teresa, yo extraería de ella esta gran lección, donde podemos nosotros también ver en muchos santos. ¿Qué hubiera sido de Santa Teresa si no hubiese tenido las dificultades que ella enfrentó de todo tipo? Donde podemos ver desde los grandes males hasta las cosas más pequeñas en sus obstáculos, y cómo Santa Teresa va a tener que estar saltando en torno a todas esas dificultades, de quien le ponía zancadillas, que no le dejaba fundar, que le ponía impedimentos, que tenía que estar luchando contra su cuerpo en base a la poca salud que tenía, y tantas cosas que bien se relatan en su libro, sobre todo de la vida y de las fundaciones. Y es aquí donde uno descubre que Santa Teresa es Santa Teresa porque supo enfrentar la cizaña, y de esa cizaña ella salió con mejor trigo y más brillo y más abundancia de trigo. A nosotros nos sucede que muchas veces sentimos que, seríamos mejores, seríamos buenos, seríamos santos si el Señor nos quitara el mal que tenemos alrededor. Ese mal que puede ser por muchas cosas en nuestro alrededor, de ámbito familiar, de ámbito laboral, del ambiente. Pero cuando nosotros cambiamos de chip y nos damos cuenta que la cizaña me está santificando, es donde ciertamente puedo, al ejemplo de Santa Teresa, sacar de nosotros toda esa virtud, ¿no? Toda esa unión con Dios, todo ese coraje para hacer fructificar esa semilla que está en nosotros. A la luz de esta hermosa parábola, con esta imagen de la cizaña y del trigo en el campo, veamos reflejadas ahí nuestras vidas, saquemos nosotros conclusiones de los puntos que he podido expresar y acabemos concluyendo con el libro de Job: hagamos del mal un bien, y que el ejemplo de los santos, y en este caso Santa Teresa, nos hagan percibir el triunfo del bien frente al mal y cómo el mal santificó sus vidas. Que así sea.